Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi grupo está conformado por Freddy Ariza, María José Vizcaíno, César Sanjuanelo, Brian Silvera, Adjani Rosales, Ángel Terán y Eileen Salcedo. Nuestro artículo es sobre las sociedades comerciales en Colombia. El desarrollo comercial y mercantil es producto del incremento poblacional, de adaptación al cambio y del progreso laboral. Es menester el inicio del campo al aporte de cada uno de ellos. Permitía un crecimiento intelectual, tecnológico y sobre todo administrativo con la dirección al cumplimiento de metas, innovaciones, modificaciones y logros con fines específicos se le llama sociedad. Y a quienes hacen parte de su núcleo principal, conformando la cúpula, personas con conocimientos administrativos para guiar el rumbo y asegurar no solo la creación de la empresa, sino también su permanencia dentro del ámbito mercantil, se le ha llamado socios. A su vez se enmarcan una de las fases de las sociedades, su constitución, estructura organizacional, operativa e incluso legal. Este medio de desarrollo organizacional le permitirá al ser humano trabajar de la mano con otras personas para obtener un progreso y hoy en día analizar cómo el mercado y la globalización le ha permitido al ser humano mantenerse y cada día ser un líder en marcas, así como también ser líder en reconocimiento mundial debido a los aportes científicos que se han expresado y como grandes empresas hoy en día son lo que son por la constitución, unión entre colaboradores, expansión, dominio y posesión de una marca, inclusive hasta la era digital. Una sociedad es un contrato que se constituye por dos o más personas que se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse las utilidades entre sí obtenidas de la empresa o actividad social. La sociedad, una vez constituida legalmente, tiene una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados. Son comerciales para todos los efectos legales las sociedades que se formen para la ejecución de actos o empresas mercantiles. Requisitos. Una sociedad comercial se constituirá por escritura pública en la cual se expresará nombre y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes. Con el nombre de las personas naturales debe indicarse nacionalidad, documento de identificación, nombre y en el caso de persona jurídica, la ley o decreto o escritura de que se deriva su existencia. Clase o tipo de sociedad que se constituye además de su nombre. También el domicilio de la sociedad y el de las distintas sucursales, el objeto social, el capital social, la forma de administrar el negocio, la época y la forma de convocar asambleas, la fecha en que se debe hacer inventarios y balances, además de la forma en que se distribuirán los beneficios o utilidades de cada ejercicio, la duración precisa de la sociedad y las causales de disolución anticipada de la misma, la forma de hacer la liquidación una vez disuelta la sociedad, si las diferencias que ocurran a los asociados entre sí o con la sociedad con motivo del contrato social se debe someter a decisión arbitral o con amigables componedores. Se debe establecer quiénes serían estas personas. También las facultades y obligaciones del revisor fiscal y demás pactos compatibles con el tipo de sociedad que se establezca. Sociedades colectivas. Se constituyen por escritura pública. La copia de esta debe estar escrita en la Cámara de Comercio competente. La situación jurídica. La sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados. Sin embargo, los impuestos sobre renta y patrimonio se graban en cabeza de cada uno de los socios de acuerdo con la participación en la compañía.
Se constituyen con 2 o más socios. El fondo social estará formado por los aportes que cada socio promete entregar a la sociedad. La responsabilidad de cada uno de los socios es personal, solidaria e ilimitada, sin que importe el hecho de que existan estipulaciones en contrario. La negociabilidad de las particiones. Para ceder total o parcialmente su interés en la sociedad, todo socio deberá tener autorización expresa de sus consorcios. La razón social se forma con el nombre completo o el solo apellido de alguno de los socios, seguido de las expresiones y compañía, hermanos e hijos u otras análogas. La administración le corresponde a todos y a cada uno de los socios, quienes podrán delegarla en sus consorcios o en extraños. Las funciones de los socios son reunirse por lo menos una vez al año en la fecha que determinen los estatutos, estudiar, examinar, aprobar e improbar los balances de fin del ejercicio, las cuentas que deben rendir los administradores, disponer de las utilidades sociales, entre otras. La distribución de las utilidades se hará en proporción a la parte pagada de las cuotas o parte del interés de cada asociado, si en el contrato no se ha previsto válidamente otra cosa. La duración es el tiempo definido que debe fijarse en la escritura pública. Las causales de disolución, además de las previstas en el artículo 218 del Código de Comercio, las sociedades colectivas se disuelven por muerte de alguno de los socios si no hubiera estipulado su continuación con los herederos, por incapacidad sobreviviente de algún socio, por declaración de quiebra de alguno de los socios y por enajenación forzada del interés de alguno de los socios a favor de un extraño. Si los demás asociados no se avienen dentro de los 30 días siguientes a continuar la sociedad con el adquiriente. Sociedades en comandita por acciones. Se constituyen por escritura pública. La copia de esta debe ser escrita en la Cámara de Comercio competente. La situación jurídica. La sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios individuales considerados para todos los efectos legales. Para aspectos fiscales, los accionistas deben declarar patrimonio y renta. Se constituyen con uno o más colectivos y por lo menos 5 comanditarios. El capital estará representado en acciones de igual valor. El aporte de industria de los socios gestores no formará parte del capital social. Al constituirse la sociedad deberá suscribirse por lo menos el 50% de las acciones en que se divide el capital autorizado y pagarse siquiera la tercera parte del valor de cada acción suscrita. La responsabilidad de cada uno de los socios es ilimitada para los gestores o colectivos hasta el monto de sus respectivos aportes para los comanditarios. La negociabilidad de las particiones para los socios gestores como en la sociedad colectiva, para los socios comanditarios como en la sociedad anónima. La razón social como en la comandita simple se agregará en todo caso la indicación abreviada SCA, sociedad en comandita por acciones. La administración le corresponde a los socios colectivos como en la comandita simple. Las funciones de los socios son las mismas que en la sociedad en comandita simple también. La distribución de las utilidades es igual a las sociedades en comandita simple. La duración es el tiempo definido que debe fijarse en la escritura pública. Las causales de disolución son por vencimiento del término previsto, por imposibilidad de desarrollar la empresa social, por reducción del número de asociados, por la iniciación al trámite de liquidación obligatoria, por la declaración de quiebra de la sociedad, por la decisión de los socios, por decisión de autoridad, por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto a menos del 50% del capital suscrito. Sociedades en comandita simple. Las sociedades comanditarias simples es una sociedad mercantil de carácter personalista, formada por socios colectivos que aportan trabajo a la sociedad y que pueden aportar o no capital, y también por socios comanditarios que tan solo aportan capital. De las características que encontramos para este tipo de sociedad es que no existe un capital mínimo para la creación de sociedades bajo esta forma jurídica. Sin embargo, es necesario un mínimo de 2 socios para poder formarla. La responsabilidad de los socios es diferente según el perfil que posean.
Mientras que los socios colectivos poseen la responsabilidad subsidiaria, personal y solidaria, los socios comanditarios tan solo poseen la responsabilidad del capital que han aportado. Además, aunque los dos tipos de socios tienen derechos a participar en las ganancias y el patrimonio de la sociedad, solamente los socios colectivos poseen el derecho a la gestión de la sociedad. Cabe decir que los socios comanditarios tienen el derecho a que se les informe del balance anual de resultados de la sociedad. La denominación social debe ser el nombre de uno de los socios colectivos, añadiendo la palabra y compañía, o el nombre de todos los socios seguidos de sociedad en comandita simple, o S en C o S en com. Cabe destacar que los socios comanditarios no podrán aparecer en el nombre de la sociedad. Por último, la sociedad en comandita simple se rige por el régimen fiscal del impuesto de sociedades para su fiscalidad y tributación. Sociedad de responsabilidad limitada. Estas son un tipo de unión mercantil en la que, como bien lo dice su nombre, la responsabilidad de los socios está limitada hasta el monto del capital que cada uno aportó al momento de constituir la compañía. Las características de esta sociedad son las siguientes: cantidad de socios, mínimo 2 y máximo 25 socios. Denominación o razón social. Su denominación o razón social deberá ser única y estará seguida de la palabra limitada o de su abreviatura LTDA. Responsabilidad de los socios. Hasta el límite de sus aportes. Puede ser más cuando haya sido previamente establecido en los estatutos de la compañía, pero nunca podrá ser menos. Capital social. El capital social estará compuesto por cuotas parte de igual valor que resultarán del capital aportado y pagado íntegramente al momento de la constitución de la sociedad. Decisiones. Cada socio tendrá tantos votos como cuotas partes posea, y las decisiones se tomarán con el respaldo de la mitad más 1 de las cuotas partes en que se encuentre dividido el capital de la sociedad. Empresa unipersonal. Esta permite a una persona natural realizar actividades comerciales y operar con su RUT personal, por lo que responde ilimitadamente a sus deudas, incluso con sus bienes personales. Este tipo de empresa tiene un solo propietario denominado microempresario, el cual es el responsable del manejo de su empresa. Entre sus ventajas se encuentra su fácil tramitación en su constitución y la inexistencia de conflictos en la toma de decisiones. Su desventaja es que no protege el patrimonio o bienes personales y además competitivamente tiene bajo crecimiento. Sociedad anónima. La sociedad anónima es una sociedad de capital, ya que aquí no importa quiénes sean los socios ni qué educación tengan, aquí lo que importa es el capital que ellos inviertan. En este tipo de sociedad, la responsabilidad es limitada al monto de los aportes económicos de cada socio, y ellos no tienen derechos sobre los bienes adquiridos para la empresa, pero sí sobre el capital y las utilidades que genere la misma. Para crear una sociedad anónima se requiere de al menos 5 socios y el capital recolectado se dividirá en acciones de igual valor y serán títulos negociables que podrán adquirir futuros socios. La razón social es sociedad anónima, o más comúnmente se conoce simplificada con el SA al final de la denominación social o nombre de la empresa. Empresas asociativas de trabajo. Son organizaciones económicas productivas cuyos asociados aportan su capacidad laboral por tiempo indefinido y algunos además entregan al servicio de la organización una tecnología o destreza u otros activos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la empresa. El objeto de este tipo de empresas es la comercialización y distribución de bienes básicos de consumo familiar o la prestación de servicios individuales o conjuntos de sus miembros. La razón social deberá ir acompañada de la denominación Empresa Asociativa de Trabajo o de las iniciales EAT.
Los asociados tienen una relación de carácter típicamente comercial, por lo tanto, los aportes de carácter laboral no se rigen por las disposiciones del Código Sustantivo de Trabajo, sino por las normas del derecho comercial, por lo cual deben ser registrados ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Subdirección de Trabajo Asociativo e Informal, con la presentación del certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio y copias auténticas del acta de constitución y los estatutos. Este tipo de empresas solo pueden tener mínimo 3 asociados y máximo 10 para el caso de producción de bienes, y para el caso de prestación de servicios será como máximo 20 asociados, los cuales estarán representados en dicha empresa de acuerdo con el monto de su aporte laboral y adicionalmente en especie o bienes. Finalmente, en este artículo hemos visto que a través de la historia el ser humano ha tenido que intentar reunir esfuerzos para lograr sus objetivos. Es por esto que las mismas dificultades presentadas en el camino lo llevaron a tomar la decisión de asociarse con aquellas personas con las que compartían intereses comunes. En Colombia, las sociedades comerciales, la incorporación en el cuerpo normativo del Código de Comercio de 1853, los requisitos para que una sociedad comercial pueda ser constituida por escritura pública, entre otros aspectos importantes. Todo este proceso, mediante el cual se le brinda al lector información con respecto a las sociedades comerciales, tiene como finalidad brindarle los conceptos suficientes y necesarios para estar informado, naciendo de la necesidad de estar en la vanguardia de las actividades comerciales, ya que los mercados cada día se vuelven más complejos y competitivos. Es por ello que las personas asocian buscando la creación de sociedades comerciales con el objetivo de volverse más competitivos y enfrentar de manera adecuada a la competencia. También otro de sus objetivos principales es permitir que aquellas personas que deseen emprender una actividad económica puedan hacer uso de las herramientas jurídicas necesarias desarrolladas, obteniendo como resultados una actividad comercial organizada con el fin de participar en las ganancias y soportar las pérdidas que la misma produzca. Por último, en el artículo científico se puede reconocer la existencia de diferentes sociedades comerciales, todas con un análisis y explicación de la estructura necesaria para su constitución y funcionamiento, brindándole al lector la opción de escoger entre cuál sociedad se adapta a las necesidades o particularidades de cada uno de los socios y a la organización que vaya a formar. Estas sociedades nacen con la finalidad de poder obtener lucro, y es por esto que hay que conocer qué sociedades se adaptarían en una población o lugar determinado para obtener una mejor utilidad. Gracias.